Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un personaje que podría ser el protagonista perfecto de una serie de Netflix. Un tipo que tiene más cambios de opinión que un político en campaña, más dramas familiares que una telenovela y una fe tan inquebrantable que haría palidecer a cualquier gurú de autoayuda. Prepárense para un viaje lleno de contradicciones, momentos incómodos y actos que harían levantar las cejas hasta el más santo. Pero no se preocupen. Aquí no vamos a endulzar la píldora ni a pintar santos. La realidad siempre tiene ese sabor amargo que tanto nos gusta. ¿Listos para conocer a nuestro héroe? Bueno, más bien a nuestro eterno protagonista de un cuento que nadie se atrevió a terminar bien. Comencemos el espectáculo. Abraham. Ese personaje que parece sacado de una telenovela mexicana o venezolana con tintes apocalípticos, culebrones interminables y un guión que ni la Rosa de Guadalupe ni la Doctora Polo se atreverían a producir. Vamos a desempolvar a este padre de multitudes con la lupa del escepticismo, el humor negro y un poquito de la duda que tanto amamos los ateos amantes del pensamiento crítico. Abraham, o Ibrahim para los fans del Corán, es la estrella indiscutible del Club de los Patriarcas que alimenta las tres grandes religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. Básicamente el tipo que todos quieren tener como abuelo espiritual para presumir del linaje divino. Según la Biblia y el Corán, este señor fue elegido por un Dios para hacer un pacto exclusivo tipo contrato VIP con servicios divinos ilimitados. La historia empieza como un buen cuento infantil, en un lugar muy pero muy lejano llamado el Reino Mágico o Uraldeos, que para los que no lo saben hoy es Irak. Vivió hace unos 4000 años Abraham, el pastorcillo valiente, un hombre que en su momento ni se imaginaba que sería el fundador de las tres religiones más jodidas de la historia humana y todas sus franquicias. Pero no es No, mis amigos, este tipo es descendiente directo de Noé. Sí, el segundo padre de la humanidad según los libros mágicos y compositor de la canción El barquito chiquitito. Un éxito, por cierto. Spoiler, ni la arqueología ni la historia tienen ni idea de si realmente existieron alguno de los dos. Pero recuerden, esto es el Disney bíblico. Abraham parece más bien la suma de varias leyendas, mitos y algún cuento alrededor de fogatas en el desierto. Pero no dejemos que esos detalles menores nos estorben el cuento mágico y épico. Dios llama, Abraham obedece. Y el sentido común, ¿qué? Escuchas una voz en tu cabeza y dices, vamos, es Dios. Actualmente eso se llamaría esquizofrenia, pero claro, eso arruina la magia y a Dios, ¿verdad? En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, deja todo y vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin preguntar ni pedir un contrato firmado, agarra a su esposa Sara y a su sobrino Lot y se van de paseo a Canaán. Nada de checklist, ni Google Maps, ni siquiera buscar un hotel para asegurarse de dónde van a aterrizar. Eso sí que es fe ciega o locura inconsciente, porque todos sabemos que, si una voz te da una orden, lo mejor es obedecer. Abraham, en sus delirios de esquizofrenia y grandeza, escucha que Dios le promete que será padre de una gran nación y que todos los pueblos serán bendecidos a través de él. Básicamente tú crees en mí y yo te doy tierras, descendencia y fama eterna. Claro, Dios es un terrateniente y dictador celestial. Un trato difícil de rechazar, salvo que te guste la estabilidad y la seguridad. Claro, aquí ocurre el pacto VIP y el cambio de nombre. Dios le hace un contrato formal. El famoso pacto y como símbolo decide que todos los hombres de la familia se harán la circuncisión porque claro, nada dice alianza divina como un corte quirúrgico en el miembro viril. Esto no solo es absurdo, es ilógico. Imagina a un ser todopoderoso que crea estrellas y galaxias sellando un trato de esa manera. Un Dios orgulloso viendo penes sin prepucios desde el cielo. Trato hecho a Abraham. Si no le gustaba el prepucio, ¿para qué lo puso allí en primer lugar? Él nos creó y según eso es perfecto y no se equivoca, ¿verdad? Claro, eso dicen los libritos. Además, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Un rebranding celestial al estilo Apple. Nuevo nombre, nueva identidad y la promesa de un imperio familiar. Todo muy cool si no fuera porque la circuncisión duele y no es ninguna broma. A pesar de que Abraham y Sara ya pasaban la barrera de la edad reproductiva, más allá de lo razonable, Dios les regala a Isaac. Un milagro digno de nota, porque biológicamente digamos que no hay registro de fertilidad tan avanzada ni en las mejores clínicas de fertilidad. Pero ahí está Isaac,
el niño que cambió la historia y salvó a su papá de tener que buscar un heredero adoptivo. Abraham se pone a negociar con Dios para salvar esas ciudades condenadas al fuego eterno. Un tipo con más labia que un político en campaña, intentando convencer al Todopoderoso de que no destruya a toda la humanidad por culpa de unos cuantos pecadores. Un acto de justicia o tal vez solo un intento desesperado de conservar el vecindario. ¿Cómo olvidar la famosa aqueidad o atadura de Isaac, donde Abraham está dispuesto a sacrificar a su propio hijo por órdenes directas de Dios? Porque vamos, la esquizofrenia es algo delicado. Pero según los libritos mágicos fue detenido en el último minuto. Un episodio que hoy nos haría correr directo a terapia familiar, pero que para la tradición es la máxima expresión de fe. Obediencia ciega o locura divina, tú decides. Pero aquí viene lo bueno. Prepárate. ¿Cómo ser el primer proxeneta de la religión sin despeinarse? Primera temporada, Génesis 12 y 10 a 20. Abraham y Sara se ven obligados a huir a Egipto por culpa de una hambruna, porque la vida no es fácil ni en Canaán ni en ninguna parte. Pero Abraham, ese tipo valiente y decidido, tiene un plan infalible para proteger su preciado pellejo. Decir que Sara no es su esposa, sino su hermana. ¿Por qué? Porque, claro, si el faraón se entera de que ella es su mujer, lo matarán para quitársela. Así que mejor compartir a Sara con el faraón sin mucha ética ni dignidad de por medio. Sara, la pobre, es trasladada al palacio real mientras Abraham se esconde tras la cortina del miedo. Dios, que a estas alturas es el mejor amigo imaginario de Abraham en un acto de justicia divina o simplemente para evitar que el faraón se quede con su mujer, envía plagas y calamidades que obligan al faraón a devolver a Sara y echarse a Abraham a patadas. Claro, porque aquí el malo no es Abraham. Es absurdo que el creador de todo le tenga que cuidar la mujer a un humano y le tenga que servir de matón. Fin del primer capítulo. Pero, oh sorpresa, Abraham no aprende la lección y en Génesis 20 repite el truco, esta vez con Abimelech, rey de Gerar. Otra vez Sara es prestada y Abraham se esconde en las sombras, temeroso de que su vida corra peligro. Dios, siempre con ojo vigilante, ya a estas alturas, Dios es un mochimán o una alcahueta. Interviene en sueños para decirle a Abimelech que no toque a la esposa de Abraham. Qué buen amigo es Dios, cuidando mujer ajena. Pero, ¿qué hace Abimelech? Devuelve a Sara y le regaña al cobarde patriarca por ser mentiroso. Abraham se convierte en el primer proxeneta de la religión. Aquí tenemos a un hombre que en lugar de enfrentar los peligros decide convertir a su esposa en moneda de cambio para salvar su pellejo. ¡Qué romántico! ¿No? Nada dice héroe como ofrecer a tu pareja como prenda para evitar que te maten. Menudo ejemplo de valentía y liderazgo. Bravo, el judío perfecto. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que Abraham fue el primer proxeneta de la religión. El tipo que comparte a su esposa con gobernantes poderosos para proteger su culo mientras mantiene la fachada de un hombre de fe y obediencia divina. Todo un pionero en el arte de la manipulación y la supervivencia a costa de otros. Desde una perspectiva moral moderna, esto es pura cobardía disfrazada de estrategia divina. Como se dice coloquialmente, a este tipo le faltaron bolas. Abraham no solo pone en riesgo la integridad y dignidad de Sara, sino que además provoca conflictos diplomáticos y, según el relato, hasta la ira de Dios simplemente para salir del paso. No un modelo a seguir, sino un ser humano con miedos básicos y un ego bastante inflado. ¿Por qué contar la misma historia dos veces? Porque la narrativa quiere recalcar lo vulnerable que es Abraham y cómo, milagrosamente, Dios siempre lo salva de sus propias metidas de pata. Además, refleja la realidad de los nómadas y reyes de aquel entonces, donde la vida era un constante juego de poder, miedo y alianzas frágiles. Mentir, manipular y prestar o prostituir a tu esposa para salvarte la vida es, en palabras simples, patético. Y este tipo es el padre de las religiones. No me jodas. Esto es una burla. Este episodio es el reflejo de dinámicas patriarcales donde la mujer es un objeto, un trofeo, un recurso de supervivencia y el hombre un actor principal que no duda en sacrificarla para evitar un mal mayor. Para él, claro, Abraham no es el santo inmaculado que muchos pintan, sino un tipo con miedos, fallas y decisiones cuestionables. Y si esto es la base de tres religiones gigantes, pues ya sabemos de dónde vienen muchas de las ideas sobre autoridad, sumisión y poder. Abraham, el primer proxeneta religioso, no solo compartió,
prostituyó a su esposa como quien presta un libro, sino que lo hizo con una cobardía que haría sonrojar hasta el más despreciable villano de novela barata. Así que antes de venerar ciegamente a este patriarca, recuerda que detrás del mito hay un tipo que usó a su mujer como escudo humano y jugó con la fe de reyes y dioses para salvar su pellejo. Abraham y su gloriosa Akeida, o como me gusta llamarla, la prueba definitiva de que la esquizofrenia puede disfrazarse de fe ciega. Porque, seamos honestos, que un tipo acepte sin pestañear la orden divina de sacrificar a su propio hijo no es precisamente el ejemplo de salud mental que pondrías en un manual de psicología. Contexto bíblico en plan, ¿qué demonios está pasando aquí? En Génesis 22, Dios, ese jefe supremo con un sentido del humor retorcido, le dice a Abraham: «Oye, necesito que me hagas un favor. Sacrifica a tu hijo Isaac». Abraham, sin preguntar, ¿estás seguro? Ni pedir una segunda opinión, agarra a su niño, unas cuerdas y un cuchillo y se va al monte Moria. Todo muy normal, ¿no? Pero justo cuando la cosa se pone fea y Abraham está a punto de demostrar su fanatismo extremo, un ángel, porque claro, no podía faltar el personaje celestial que frena la locura, detiene su mano. Dios, en un último acto de buena onda, provee un carnero para que haga el sacrificio en lugar de Isaac. Y así todos felices y contentos con la moralidad al borde del colapso. Vamos a ponerlo claro. Si un psicólogo de verdad viera esto, probablemente mandaría a Abraham directo a una evaluación psiquiátrica. Obedecer ciegamente la orden de matar a tu hijo no es fe, es la señal de un trastorno grave. Y no vale decir que es una prueba divina, porque en el mundo real esa historia sería un caso de libro sobre delirios y alucinaciones. Esa prueba divina es un ejercicio extremo de sumisión y pérdida total del sentido crítico. Abraham no debate, no negocia, ni siquiera piensa si está bien o mal, simplemente obedece. Eso no es fe, es obediencia ciega al nivel de sacrificio humano. Literalmente, ponerse a pedir el sacrificio de un hijo es un acto moralmente inaceptable, incluso si luego se detiene la matanza. Es la subordinación más brutal de la ética humana a un mandato divino. ¿Y qué mensaje nos deja? Que la moralidad no importa si un ser supremo lo ordena. Un argumento favorito de sectas y tiranos disfrazados de santos. Un símbolo o una locura. Algunos expertos dicen que esta historia es simbólica, una crítica velada a los sacrificios humanos que se practicaban en la antigüedad o un mito fundacional para legitimar la obediencia absoluta. Pero seamos sinceros, no quita que la narrativa sea en el fondo una glorificación del fanatismo sin límites. La akeidad ha inspirado montones de obras de arte, debates teológicos y discusiones morales eternas, pero también ha servido para justificar la sumisión extrema y la aceptación de órdenes irracionales. Un recordatorio perenne de lo peligroso que puede ser no cuestionar a la autoridad, ni siquiera cuando esa autoridad te ordena lo impensable. Entonces, ¿Abraham era profeta o paciente? Si analizamos fríamente, Abraham no es un héroe de fe, sino un pobre hombre atrapado en una alucinación divina que lo llevó a casi matar a su propio hijo sin pensarlo dos veces. La akeidad es la muestra perfecta de cómo la fe, sin duda, puede rozar la esquizofrenia y cómo la obediencia puede convertirse en un arma de destrucción moral. Así que, si alguien te vende la historia como ejemplo de virtud, recuérdale que lo que están celebrando es, en el mejor de los casos, un trastorno mental con ramificaciones éticas aterradoras. La muerte de Abraham, ese glorioso final de la saga del patriarca que vivió 175 años y, por supuesto, murió como todo un héroe bíblico, rodeado de hijos, nietos y un buen puñado de contradicciones morales sin resolver. Vamos a desempolvar este último capítulo con toda la ironía y sarcasmo que se merece. Porque si la vida de Abraham fue un culebrón, su muerte no podía ser menos dramática. O quizás sí, porque murió y punto. 175 años de vida. La inmortalidad de un Dios en versión humana. Primero vamos a poner esto en perspectiva. Abraham vivió 175 años. Sí, como si fuera un personaje de videojuego con vidas infinitas o un superhéroe con el mejor cheat code activado. Mientras que la expectativa de vida en la antigüedad andaba por los 30 a 40 años. Si tenía suerte, nuestro querido patriarca se paseó por el mundo más tiempo que muchos linajes reales. Milagro divino, genes de acero. No lo sabemos, pero seguro que esa longevidad le dio tiempo suficiente para hacer y deshacer sin que nadie le reclamara. Y claro,
La Biblia no se molesta en explicar cómo sobrevivió a tantas plagas, guerras, sacrificios y discusiones familiares. Eso sí sería un documental interesante. Después de una vida llena de aventuras, desde pactos con Dios, mentiras sobre su esposa, hasta casi sacrificar a su hijo. Una vida de cagadas. Abraham muere pacíficamente y es enterrado junto a Sara en la cueva de Macpela. Fin. Sin más, ¿dónde está la gran batalla final? ¿La confesión de sus pecados? ¿Un juicio divino? Nada. Parece que después de todo ese circo, la muerte fue tan discreta como un suspiro. Quizá Dios estaba ocupado o simplemente decidió que el patriarca ya había hecho suficiente por el guión sagrado. Porque se dice que Abraham probablemente no existió. La cueva de Macpela, una tumba real o un mito con buen marketing. Ahora hablemos de ese lugar sagrado, la cueva de Macpela en Hebrón, que según la Biblia fue comprada por Abraham para enterrar a su esposa Sara y donde luego fueron sepultados Isaac, Jacob y sus esposas. Este sitio, conocido también como la tumba de los patriarcas, es un lugar importante para judíos, cristianos y musulmanes. La estructura que la cubre fue construida o al menos ampliada por el rey Herodes y desde entonces ha sido objeto de veneración, disputas políticas y hasta turismo religioso. Pero ojo, venerar un lugar no es igual a certificar que el personaje existió realmente. La cueva pudo ser un punto sagrado ancestral que luego se asoció con la leyenda de Abraham para darle un peso simbólico y político a la región. En pocas palabras, un marketing religioso milenario que ha servido para legitimar reclamos territoriales y mantener viva la narrativa del patriarca. Y a nosotros, los amantes del pensamiento crítico, nos queda la dulce ironía de ver cómo un tipo que casi sacrifica a su hijo y presta a su esposa para salvar su pellejo es venerado como el padre de la fe y un símbolo eterno. Y así, queridos detectives del sentido común, llegamos al final de este viaje por la montaña rusa de absurdos divinos y mitos con más agujeros que un queso suizo. Si te gustó esta dosis de realidad sin anestesia, sarcasmo a granel y un buen meneo al pensamiento mágico, ya sabes qué hacer. Suscríbete a Firmeza, el canal donde no vendemos cuentos de hadas ni milagritos de saldo. Dale like, comparte con ese amigo que aún cree que la fe es sinónimo de sentido común y activa la campanita para que no se te escape ni una pizca de verdad incómoda. Aquí seguimos desmontando mitos, celebrando la duda y riéndonos de la cara de las supersticiones. Nos vemos en la próxima ronda de verdades duras y humor negro. Mantente firme, mantente crítico y sobre todo mantente despierto.